Amigos, no puedo callar frente a este problema que está ocurriendo en las universidades públicas. Pero primero debo aclarar que no tengo ninguna intención de volver a ser dirigente de la U, ni puedo, porque yo ya cumplí mi ciclo como dirigente universitario a la par de concluir mis estudios en la carrera de Ingeniería Civil, tal como lo anuncié a fines del año 2015, para que se enteren los imbéciles masistas que al parecer no ven las noticias. En este video quiero referirme a la universidad en mi calidad de ex dirigente universitario, porque me duele y me da rabia la acción que está tomando el gobierno abusivo del MAS. Quiero denunciar que el señor Evo Morales y su ministro de Hacienda han autorizado de forma ilegal a los rectores de las universidades que se lo coman y se lo gasten los recursos del IDH en sueldos y salarios. Recordemos que estos recursos del IDH es una de las conquistas más valiosas del sistema universitario y particularmente del movimiento estudiantil. El IDH son dineros que eran destinados exclusivamente para infraestructura y equipamiento universitario. Estos recursos económicos del IDH fueron conseguidos con duras luchas y movilizaciones el año 2005. Tuvimos que vencer incluso la represión del gobierno transitorio de aquel entonces, presidido por el señor Eduardo Rodríguez Betze, hoy funcionario de Evo Morales. Y digo que me da rabia, amigos, porque una de las víctimas graves de aquella represión fue precisamente mi persona, porque cuando tomamos aquel año las oficinas de Graco, una de las oficinas de impuestos del gobierno, como parte de las medidas de presión, donde además nos disponíamos a instalar un piquete de huelga de hambre en esas instalaciones, pues fue violentamente intervenida por la policía, golpeando brutalmente a los estudiantes. En el caso mío fue tal la golpiza que me dejaron posteriormente en muletas más de 2 meses, además, claro, de ir preso, encarcelado como parte de la persecución judicial. Pero aún así, seguimos en la lucha aquel año. La fuerza de la movilización junto al pueblo de Cochabamba logró torcerle el brazo al presidente Rodríguez Betze y se consiguió que un porcentaje del 5% del impuesto directo a los hidrocarburos, conocido como IDH, venga a las universidades públicas. Y como fue producto netamente de la lucha de los estudiantes y del pueblo, teníamos aquel año toda la moral de decir que esa plata ya no iba más para sueldos y salarios, como siempre hacían las roscas cuando se salía a luchar por presupuesto. Logramos aquel 2005 que se apruebe que esos recursos del IDH solo podían gastarse en infraestructura y equipamiento de las universidades. Las roscas no podían meter mano a esos recursos para tragarse en sueldos. Y es que de esa manera en las universidades se construyó muchos edificios, infraestructura, equipamiento en todo el país. Gracias a que esos recursos tenían candados que hicimos poner en resoluciones y decretos. Como verán, esos recursos del IDH para las universidades no es un favor del señor Evo Morales o producto de su falsa nacionalización. Ha sido fruto de la lucha antes de que Evo sea presidente. La trucha nacionalización de los masistas no tiene ningún beneficio. Es un simple parafraseo para engañar a los incautos. Ahora, lo grave es que estos recursos del IDH que nos costó muelas conseguir, que era para beneficio exclusivo de los estudiantes, infraestructura y equipamiento académico, resulta que el señor Evo Morales les ha dado autorización para que las roscas corruptas dentro de las universidades se lo traguen en sueldos. Todo porque el gobierno se está liberando de su obligación de otorgar la subvención ordinaria, de donde sí debe salir para sueldos y no así del IDH. Esta acción que está tomando Evo Morales, su ministro de Hacienda, los rectores, la Contraloría que se calla, tienen que tener en el futuro responsabilidad
penal y civil. Están violando leyes, decretos y resoluciones universitarias. La ley de hidrocarburos y sus decretos sobre el IDH, que fueron promulgados el año 2005, con todos los defectos que pueda tener, establecen clarito que esa plata del IDH solo se puede gastar en inversiones y no en gasto corriente como sueldos de la burocracia. Mientras hemos estado como dirigentes, no hemos permitido que el gobierno y los rectores toquen el IDH para sueldos. Ahora que ya no estamos como dirigentes, creen que ha llegado la hora de meter mano a esos recursos para sus privilegios. Tanto abuso de estos señores, porque tienen todo el poder, manejan a su gusto los recursos del Estado. Mierda que me siento impotente, por eso carajo, más temprano que tarde tenemos que tomar el gobierno para que todos estos malditos vayan a la cárcel y devuelvan la plata que se ha perdido en la corrupción que han hecho en este país, como también sus rectores, sus roscas dentro de las universidades, roscas que antes eran del ADN MNS, hoy son masistas. Finalmente, yo espero realmente que el movimiento estudiantil universitario se pueda parar para frenar esta malversación de los recursos del IDH entre el gobierno y las roscas. Si se consolida esta autorización del gobierno para que los rectores gasten la plata del IDH en sueldos, los grandes perdedores serán los estudiantes, la universidad y el pueblo. Lo correcto es obligar a que el gobierno otorgue el presupuesto ordinario para gasto corriente y funcionamiento de las universidades, y no así tocar el IDH.